Pero muy buenas tardes, 3 de la tarde con 3 minutos, absolutamente en vivo y en directo por las pantallas de Click TV Chile. Abrimos la cortina, comenzamos un nuevo capítulo de esto que partimos hace algún tiempo atrás, que se llama Mente Sana, Vida Sana por el Camino de la Conciencia. Estamos para todo Chile a través del cable, ya. Me está diciendo el director que se escucha el audio doble, a veces hay un celular que está puesto. Estamos para todo Chile a través de Click TV, ¿cierto? Para las 32 comunas, estamos también para 10 países de Latinoamérica y estamos en el canal número 11, pegadito a los canales nacionales. Póngame la pantalla completa, señor director Rubén Riquelme, que está en la 8ª región, para ver el panel que tenemos hoy día. Alejandro Cohen, perfectamente. Don Pedro Engel, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Les dije muchachos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlo. Don Pedro, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Igualmente, muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Daniel, bienvenido. Alejandro, ¿usted cómo ha estado? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo se ha sentido en este finalizando el año 2023? Yo me siento súper bien. Yo permanezco encerrado en mi casa, feliz de la vida. Perfecto. Estaba leyendo atrás, la gente me preguntaba un poquito porque cambió el nombre de Seikyo Chiapsu. ¿Por qué no pegamos un recordatorio a la gente, esta nueva fórmula, este nuevo comienzo que partió hace un poquito tiempo con su academia? Cortito, es decir, estamos hablando de un proceso evolutivo. No es que uno descarga la otra escuela a la cual yo pertenecí, que era el Shiatsu. Hoy en día la tecnología a través de la ciencia y la espiritualidad están absolutamente unidas, de modo que estamos ahora trabajando a partir de la comprensión de un mundo cuántico y al mismo tiempo de digitopuntura, abrir canales energéticos con un concepto de universalidad. Eso. Perfecto. Pero si la gente quiere comunicarse, la gente que nos seguía de hace mucho tiempo, hoy día tiene que ir a digitopuntura. digitopunturacuántica.com. Ahí lo busca, ahí tiene toda la información, ¿cierto? Si quiere acercarse y ser parte de este hermoso mundo que nos entrega el señor Alejandro Cohen. Tenemos un invitado, la gente ya lo está viendo en pantalla. Él se llama Daniel Escalona, es abogado. Un gran saludo, Daniel, bienvenido a este Mente Sana, Vida Sana, a nuestro programa. Gusto de saludarte. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge. Muy grato estar acá, aunque esté un poco congestionado, no quiso faltar a esto, así que... Bueno, muchísima gente. Yo hablé con Daniela antes de empezar el programa, hablamos por interno, y aquí en Santiago le pasa mucho también a la gente, Daniel, las alergias se afloraron fuertemente con el cambio climático también. El humo, pues. El humo. Y el humo también, pues estamos llenos. Ayer también hubo un incendio, hubo una pequeña alerta también, entonces está súper contaminado Santiago. Bueno, Daniel, viviste en Chillán, ¿cierto, Daniel? Así es, tengo mi oficina en Chillán, trabajo acá hace 3 años, estuve en Santiago trabajando, pero me vine al sur, un lugar más tranquilo. Sí, el paraíso. Chillán. Uno de los paraísos de nuestro país. ¿Y por qué? Porque queremos ampliar un poquito nuestra Mente Sana, Vida Sana. Una vez al mes tenemos muchas ganas de invitar a alguien. Tuvimos a un coach, ¿cierto? Motivacional. Está también en espera un médico, ¿cierto? Un doctor de la Clínica Las Condes. Y hoy día quisimos también invitarte a ti. ¿Por qué ampliar un poquito también para entregar una ayuda también a nuestro público que nos sigue con nuestros temas de conversación que hacemos jueves a jueves? Y le dejo la palabra a nuestro editor, ¿cierto?, de contenido, a nuestro maestro Alejandro Cohen, para que nos cuente un poquito hoy día de algo que también tiene un tema importante, ¿cierto?, que tiene que ver con los quiebres, tiene que ver con los enojos, con la envidia, con varias cosas, pero que lo vamos a tratar de hacer didácticamente con la ley. Señor Alejandro Cohen. Muchas gracias una vez más, Daniel. Muy, muy bienvenido. Te agradecemos muchísimo tu participación, porque la esencia de nuestro programa es entregar información, consejo, orientación a nuestro público, de modo que eres muy bienvenido. Tenemos entendido que eres un abogado bastante exitoso y una de tus especialidades es la repartición de bienes.
Cuando alguien de la familia muere, fallece, se reúne la familia, hay un abogado, se sienta al frente de las personas, ¿no? Y le dice, mire, el difunto hizo un testamento y usted se queda con tanto, y usted se queda con tanto, y usted se queda con tanto. O sea, aparentemente todo es bastante claro. Ahora, aquí hay un pequeño resquicio que generalmente esto de claridad es relativa porque provoca rompimientos familiares. Entonces, la pregunta es esa, o sea, ¿de qué manera y cómo puede ser que si un deudo o un difunto, ¿no?, le deja una repartición de bienes a su familia, ¿no?, y de pronto aparece alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo, primero, claro. Y segundo, aparece de repente alguna otra, un hijo que tuvo, por ejemplo, si fue un padre, ¿no?, un hijo que aparece, ¿no?, de una pareja que tuvo antes. Un desliz. Yo también quiero mi parte, y resulta de que alguien no está de acuerdo dentro de la repartición que está escrita en un testamento. Entonces, ¿qué significa todo eso en materia de ley, por un lado, claro, y por materia humana, por otro lado? Muy bueno, don Pedro, Danielito, espérate. Vamos a, lo que dice Alejandro está ¿cierto?, en el círculo absolutamente cerrado, ¿cierto? Vamos por partes. ¿Qué es lo que te llega más a ti? ¿Qué es lo primero que la gente cuando fallece, ¿cierto?, cuando hay una herencia? ¿Qué es lo que, cómo la gente llega a ti? ¿Con qué preguntas? Ciertamente lo que dice don Alejandro es cierto. O sea, el fallecimiento de una persona produce muchas consecuencias familiares, sociales y en la familia, que existen muchos quiebres porque hay desacuerdos, a veces hay intereses, y es una lástima que la familia puede estar muy unida y al fallecer alguien comienzan a pelear, a discutir sobre los bienes que deja el difunto, ya sea un padre, una madre. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ponen de acuerdo. Entonces, esa suerte hace que el vínculo familiar se rompa, ya la familia se quiebre. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general las personas se acercan, ¿por qué? Porque quieren parte de sus bienes y uno no está de acuerdo, por ejemplo, en vender, en poder repartirse la herencia como corresponde, es decir, en las porciones que la ley indica que le corresponde a cada persona, o como se dijo, puede aparecer un hijo que nadie conoce, ¿cierto? Que puede haber sido un hijo fuera que nadie nunca conoció. Entonces las personas protegen su patrimonio y la ley también lo hace, protege a los herederos. Entonces las consultas generalmente son cómo repartir la herencia. Y las personas vienen y dicen, pucha, yo quiero vender la propiedad, pero hay un hermano que no quiere. Perfecto. Y que por lo general es el que está aprovechando la casa, está viviendo ahí gratuitamente, ¿cierto? Claro. Entonces ellos quieren su herencia. En ese sentido llegan acá a consultar. Entonces, cuando no hay posibilidad de hacerlo voluntariamente, es decir, que ellos se pongan de acuerdo y se repartan, existe un juicio de partición. Y ya eso es un conflicto. Ya el juicio de partición significa que cuando las personas no se pueden poner de acuerdo para hacer una partición de la herencia en las porciones que correspondan, uno de ellos puede ir a un tribunal y solicitar a un juez partidor para que él decida y remate lo que es posible para poder repartir. Y te voy a contar algo, Vamos a ir para atrás, pero quiero que se entienda un poquito ahí. Y finalmente, Alejandro, en ese espacio, todos pierden. Cuando hay una partición, ¿cierto? Cuando se llega a ese nivel que ya es cuando no están de acuerdo a la familia, finalmente se pierde porque se podría haber obtenido más, ¿cierto? Si es que hay una venta de la casa, más en dinero para cada uno, y cuando está la partición, se toma solamente, estoy equivocado en él, como el avalúo fiscal de la propiedad, y eso se reparte. Así es, pero más que eso, el proceso, como todo proceso judicial, hay que hacer notificaciones, hay que notificar a los herederos, hay que ponerse en el caso que no son siempre un heredero o dos, pueden ser 10 o más. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que hay que notificar a cada uno de ellos y eso tiene un costo. El costo de pagar a un abogado para que lo represente en el juicio y además un juez partidor que no es un funcionario público. Por tanto, él tiene que cobrar su arancel, su honorario respecto a su trabajo. Y eso es caro, porque cobra a la más secretaria.
Fíjate, Daniel, que la semana pasada don Pedro nos contó, que voy con él ahora, que él tomó todas sus cosas, ¿cierto?, que tenía y las puso en su página para que la gente pudiera adquirir libros, ¿cierto? Cosas que para él son muy importantes, pero que también es muy bonito el gesto que hizo don Pedro, ¿cierto?, en querer entregar, ¿cierto?, esto para que la gente también tome, sobre todo con las cosas más profundas que son los libros, ¿cierto?, todo esto que fue juntando por mucho tiempo. Don Pedro, me gustaría a usted también escucharlo ahora. Pero perdón, perdona, Pedro, pero lo que hizo Pedro fue voluntario. Claro, es que una forma. O sea, eso no está escrito, digamos, en un testamento, el libro tanto para mi hijo, el libro tanto para mi otro hijo. No, claro. O sea, él voluntariamente recolectó lo que él consideró que lo quería regalar. O sea, ahí no se cuestiona. El tema está, se cuestiona la legalidad. Sí, ese es el tema. Pero hay un prever en lo que dice don Pedro, y a eso quería llegar yo, un prever en el sentido... No, pero ahora no vamos a hacer qué va a hacer él con su fondo, con los terrenos que tiene fuera en el extranjero, o con la plata que tiene en Suiza. Ese es un tema privado de él. Claro, ahí no sabemos nada, porque eso... Bueno, una cosa son los libros y otra cosa son las propiedades. Claro, sabemos qué hacer con los paraísos fiscales, por supuesto. Claro. Mire, don Pedro Alejandro, cómo lo molesta. Lo dejamos de don Pedro. Bueno, entiendo perfectamente lo que está hablando Daniel, ya que en mi caso fue así, ya que con mi hermano nos llegamos a un acuerdo y nos costó la hermandad, porque después que murieron mis padres, dejamos de hablarnos y solo se entienden entre los abogados. Yo nunca más supe de mi hermano ni nada, porque en realidad las situaciones no llegaron a un acuerdo, y eso pasa en muchas familias, en que una vez que fallecen los papás, no hay un acuerdo amoroso, y cada uno tuvo que tomar un abogado y hacer las cosas a través de abogados. Yo lo encontré súper penoso eso, claro, porque a veces sucede, y yo creo que más de lo que uno se imagina, que los acuerdos no llegan, no hay acuerdos. Entonces hay que contratar abogados, y una familia que toda la vida uno fue hermano de una persona, una vez que se mueren los papás, ese hermano se transforma como en un desconocido, y una persona como que uno no reconoce a esa persona como que fue criado en la misma casa con los mismos padres. Entonces entiendo muy bien lo que dice Daniel, y es lamentable que las cosas terminen así en la familia, pero en mi caso no supe cómo solucionarlo de otra manera, y tuvimos que llegar a los abogados, y todavía no hemos podido solucionar todo, porque las propiedades que dejaron mis padres no se han podido vender. A Daniel, mira lo que hizo don Pedro. Partamos del comienzo. Quizás sería mejor que los padres, dando un consejo si tienen alguna propiedad, más bien menos más, que siempre, ¿cierto?, puede ser síntoma de alguna discusión, alguna discrepancia, pudieran dejar un testamento. ¿Qué se hace para dejar un testamento? Lo dejan, ese es el tema, lo dejan. Muchas veces no. Es una situación que uno recomienda, realmente, el dejar un testamento. Bueno, el testamento, básicamente, el testamento es un acto solemne, ¿cierto?, donde una persona dispone de sus bienes, ya sean todos o parte de ellos, para que después de su muerte tenga efecto, ¿cierto? Ese es lo mejor que se puede hacer, porque se determina a quién le toca cada cosa y a quién se le deja. Y eso es ley máxima. Sí. A ver, pero un momentito, Daniel. Se respeten las cosas que la ley exige que se respete, que son los legitimarios. O sea, no se podía dejar a un hijo afuera, por ejemplo, del testamento. No sé, fue mal hijo, no se preocupó, no le cae bien, qué sé yo. O, por ejemplo, el hijo que es por fuera, no lo puede dejar fuera del testamento. ¿Ya? Puede ser que lo conozca que tiene un hijo, o puede que lo desconozca, o puede reconocerlo en el mismo testamento. Pero el testamento es la mejor solución para aminorar las discusiones que se puedan dar entre las familias después, que son lamentables realmente. Don Pedro tiene razón. O sea, uno
uno puede pensar que la familia puede estar muy unida, pero cuando ocurre esto, uno no se lo imagina, que la familia se va a destruir, que van a pelear, van a dejar de ser hermanos, y eso es lamentable realmente. O sea, no... Yo, ¿sabes qué le digo a mi cliente, así como fuera de contexto? Yo le digo que mejor vendan todo y lo disfruten, y no dejen nada, ¿cierto? Porque al final son bienes de ellos que deben fijarlo, y si van a dejar algo a sus hijos para que ellos después peleen, pucha, una lástima. Bueno, él no lo va a ver, o sí, es lamentable. Alejandro, por favor. Daniel, es el tema más puntual. O sea, hay un testamento. O sea, el difunto escribió, fue a la notaría, abogado, etcétera, y aún así, cuando viene la repartición, muchas veces sucede que ahí se produce una rotura familiar. O sea, también existe el alegato. O sea, habiendo escrito, el difunto escribió un testamento. ¿Ya? Y aún así hay discusión y rompimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lidias tú con esas personas? ¿No? Con los hijos, con los parientes. ¿De qué manera tú enfrentas? Porque es un tema súper delicado. Exacto. Uno, la verdad que enfrentar eso, uno, le gustaría decir a las personas que al final lo que están recibiendo es algo gratuito, ¿cierto? Porque estamos hablando de un bien que fue producto de un esfuerzo del causante, del que fallece, y no de ellos. Por tanto, es un regalo. O sea, a mí me llega un regalo, es como decir, a caballo regalado, no sé, los dientes. ¿Por qué? Y eso es una parte que uno puede decir, pero uno se ajusta a la ley. Es decir, yo creo que aquí es respetar la voluntad de las personas, la libertad de disponer de sus cosas. Yo creo que es algo imprescindible de las personas que deben aceptar. Y es decir, si el causante deja un testamento y hay una parte de la herencia que puede disponer, si quiere se la deja al vecino o a cualquier otra persona, o quizá una fundación, tienen que respetarlo porque su voluntad eran sus bienes, y eso que la gente no entiende un poco que es la voluntad de él, o sea, y eso es respetable. Mira, la ley lo hace. Y mira lo que dice Alejandro, que es importante porque se ve. Ahora, estamos claros, ¿cierto? Para ir clarificando que al yo dejar un testamento, ¿cierto? En este caso, mis padres han dejado un testamento, eso, aunque aleguen, aunque se molesten, que te dejó más a ti, que dejó más para el otro, eso se respeta y fue dejado, se lo dejó al vecino. Eso puede ser una pelea, que si quieren pelean, da lo mismo, pero la ley va a amparar lo que dejó y va a respetar el testamento, ¿cierto? Sí, la voluntad del causante, eso es lo que se valora porque es la libertad de cada persona, de hacer lo que quiera con sus bienes, es una libertad que tenemos todos de disponer de nuestros bienes, ¿cierto? Sin pensar en que si recibe algo o no, cada uno sabe a quién le deja, no le deja, y eso no tiene por qué discutirse. Obviamente el testamento salva de todo eso porque se respeta la voluntad del testador. En el caso de cuando no hay testamento, claro, están las discusiones. Claro. Vamos a pasar ese punto. Alejandro, antes de ir a la pausa, ¿quería decir algo más? Lo que lo digo. Sí, vamos a la pausa. Ok. Tenemos que ir a la pausa comercial, que bueno está el programa, no fallamos nunca, gracias a Dios. Estamos junto a ópticasbahía.cl, Daniel Escalona. Póngame la pantalla completa, señor director, para decírselo a la cara. Tienes tus lentes de regalo de Ópticas Bahía, me lo dijeron, ellos sabían que venías, así que Ópticas Bahía, que está ubicada en Nueva Providencia, 1145, oficina 1115, Alejandro Gómez los luce, don Pedro Engel los luce, don Pedro y yo somos los que más lentes tenemos de Ópticas Bahía. Son don Pedro, don Francisco, que le han hecho varios lentes para todas las teletones, y yo y Jorge N. Así que le damos las gracias a Óptica Bahía. Estamos junto a Cable Mundo, estamos en el canal número 11, pegadito a los canales nacionales, ¿cierto? Y señor Engel, lo dejo a usted ahora. ¿Dónde más nos puede ver la gente? Ahora sí. Además de estar en Cable Mundo, Canal 11, estamos en más de 32 cables operadores en las 346 comunas del país y en 10 países de América y también en 6 estados de Estados Unidos. O sea, estamos en todas partes. Vamos a la maravilloso. Es maravilloso, lo queremos con el corazón. Vamos a la primera pausa comercial. Estamos en Click TV Chile junto al abogado Daniel Escalona. Vamos a poner tus redes sociales también, Daniel, porque la gente te va a empezar a llamar, ¿cierto? Para que algunos tengan un problema. Y está precioso ese consejo. Mejor dejar testamento. Estamos hablando de la herencia, rupturas familiares,
conciliaciones familiares, un poco de todo en este programa que queremos también entregárselo a ustedes para que tengan una pequeña ayuda a la comunidad, anexo a los temas de conversación que tenemos habitualmente. Señor director, mandamos un saludo a Estela Guzmán, que siempre nos mira y que nos está mandando saludos. Así que ahora sí nos podemos ir a la pausa. ¿Sí? Ahora, antes de eso, ya le mandé los lentes a la señora Estela Guzmán, se lo hicimos llegar, me mandó un mensajito al Instagram, así que ya le mandé sus lentes, espero que le haya legado, que nos escriba. Sí, dice que están muy lindos los lentes, que muchas gracias. Le llegaron perfecto, ¿viste? Ópticas Bahía y Mente Sana, Vida Sana, Click TV Chile no falla. Pausa comercial y estamos de vuelta en este programa que vamos a hablar de la herencia, un poco de todo está con Daniel Escalona. Pausa, señor. Ópticas Bahía, 60 años de tradición. Ópticas Bahía, visión con estilo. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo prendo, entro y Go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Nos juntamos todos los días jueves pasadito, bueno, perdón, digo, a las 3 en punto, dije pasadito porque hoy día partimos a las 3 minutos y hasta las 4 de la tarde a hacer Mente Sana, Vida Sana por las pantallas de Click TV Chile. Hoy tenemos a Daniel Escalona, abogado, estamos hablando. Señor Cohen, ¿podríamos repetir un poquito la editorial para que la gente que se viene incorporando? Bueno, estamos hablando de la repartición de bienes cuando un difunto, ¿no? Hace su testamento o no. Y bueno, y los conflictos que crean, los conflictos familiares que se crean a propósito del resultado de este testamento. Eso. Partiendo de la base, Daniel, que lo mejor de todo es dejar un testamento. Queda claro, te guste o no te guste, haya sido mal entregado o no, da lo mismo, pero la ley ampara, la ley protege a la persona y hace cumplir su deseo, ¿cierto?, antes de la muerte. Señor Cohen, por favor. Claro, mira, disculpa, Daniel, que te arrincone. Ahora, estamos de acuerdo, el testamento, supongamos, porque ya sabemos que el despelote que se crea cuando no hay testamento es evidente, pero aboquémonos al tema del testamento. Lo que tú dices es bastante claro, o sea, el difunto dijo tanto para mi hijo, tanto para mi hija, tanto para el que tuve yo fuera de la casa, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pienso yo, hay una sutileza emocional que es tremendamente poderosa. Cuando uno de los que recibieron la deuda cree y siente que no se lo merece, la cantidad de dinero o el terreno o lo que sea, no se lo merece, que es demasiado poco, porque realmente participó con su padre o con su madre en el negocio en común, por ejemplo. Qué buen punto. Por ejemplo. Entonces, claro, una cosa es lo que dice mi papá, que me dio a mí esto, pero yo trabajé con él durante toda una vida y resulta que mi otro hermano o hermana o quien sea, prácticamente estuvo todo el día echado en su casa y resulta que recibe lo mismo que yo. Eso también es válido, ¿o no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno parte de la base de un testamento es que las personas son libres. Por ejemplo, hago caso que esta persona está viva y tiene una propiedad, ¿cierto? Y decide regalarla, venderla o prestarla. Es libre. Bueno, tampoco tanto venderle el fuego, pero en realidad el derecho de propiedad
da la posibilidad que la persona pueda disponer de sus bienes libremente. Es decir, yo puedo, con mi derecho de propiedad, yo puedo hacer lo que quiera como propiedad. Entonces el testamento viene a hacer eso. Yo soy libre de disponer los bienes, ¿cierto? Dejarlo a que yo quiera, entre comillas, porque, por ejemplo, si nos vamos al punto de la herencia, para saber cómo se reparte en realidad, la herencia, podemos hablar que es una torta, y esta torta se divide en dos partes. Una parte que el testador no puede tocar, es decir, tiene que respetarla, y la otra mitad que se divide en dos mitades, uno que se llama una cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición. Entonces la ley dice, perfecto, usted puede disponer libremente sus bienes, pero la mitad, lo que se llama mitad legitimaria, debe respetarla. Es decir, ¿Cómo así? Los hijos y el cónyuge, sí o sí, le tiene que dejar herencia. De la mitad de todo lo que tiene. Sí, sí o sí. No puede decir, no le dejo todo a alguien, no. Tiene esa mitad, sí o sí, va para él. Mira, perfecto. Solamente puede disponer de su otra mitad, que corresponde, por ejemplo, la cuarta libre disposición, se la puede dejar a un tercero. Si él quiere, se la deja al vecino, por ejemplo, a un amigo. Es libre. Ahí no hay posibilidad que la ley diga, no, sabe que no se la puede dejar a él, se la puede. La otra parte se llama, la cuarta parte de mejoras, se puede mejorar, es decir, le puede dar más a un hijo o a un cónyuge. Esto de lo que la ley dice, o un descendiente, puede ser a un nieto. Aun cuando haya un hijo, igual se lo puede dejar a un nieto. Esa cuarta. Y la libre disposición, por supuesto, se la puede dejar a los mismos. Por tanto, un hijo puede recibir de la que la ley exige, que es la mitad legitimaria, y las otras dos partes, que son prácticamente una libre completamente y la otra solamente para ciertas personas descendientes y cónyuges. Por tanto, si él... O sea, sí. puede decir, ¿cierto? Está esta parte que es el 50% que tiene que ser legalmente para los hijos que tenga, y la esposa y la descendencia que tenga, ¿cierto? Así es. Y después de eso, yo, por ejemplo, recibo esa parte que me corresponde por ley, pero si mi padre, ¿cierto?, me quiere dejar de ese otro 50%, puedo optar a las dos opciones también en la medida en que el testador lo haga. Por supuesto. Puede disponer de eso. Mira qué bueno, eso no lo sabía. Don Sí, Pedro, por favor. Cuénteme. ¿Tiene alguna pregunta para Daniel? No, yo me conozco esto al derecho y al revés. Imagínate. Hagamos esto para Daniel, para conversar y vayan dándonos su experiencia, porque es muy bueno lo que nos dijo en antes, esto de la ruptura de la pelea. Fíjate que hoy día que nos estamos enterando, yo por lo demás pensé que el testamento era amplio, es decir, yo le dejo todo mi dinero a... No. Pensaba yo. Hay una parte, como dijo Daniel, un 50% que se reparte equitativamente entre la viuda o el viudo y los hijos. Y la otra parte es la que tú puedes mejorar a alguien o dejársela a libre disposición. Pero igual, en el caso mío, por ejemplo, que es el bastante común, mis papás no dejaron ninguna herencia, lamentablemente, pero nos dejaron arreglar bien las cosas porque habían situaciones pendientes que no se respetaron. Mis papás decían, no, si se van a respetar, tu hermano así, tu hermano así, pero resulta que, claro, los papás ven a las personas como hijos, pero después fallecen y no se respeta ninguna cosa, sino quedó bajo el papel. Así que yo igual recomiendo a los que nos están escuchando que sean claros y que no confíen en los acuerdos de palabras, porque esos acuerdos de palabras después no funcionan, porque se meten las nueras, los yernos, las vecinas, las tías, los primos, todos opinan y se arma una ensalada y al final esos acuerdos de palabras no se cumplen y terminan rompiendo los lazos familiares, como ocurrió en mi caso, y las personas se transforman. Todo el mundo muy amoroso, pero cuando ya hay plata de por medio, las personas toman otra cara, otro carácter, otras decisiones y se olvidan un poco del amor familiar y de los principios y de los valores que los papás enseñaron. Entonces, yo recomiendo a las personas que nos están escuchando que dejen todo bien solucionado porque después, como dijo Daniel, es un cacho. Preferible que no dejaran nada a que dejaran bienes metidos así en líos del pasado, que qué sé yo, a veces uno pone plata
en negocios familiares y el papá dice, no, si todos saben que tú pusiste estos 30 millones aquí, nadie te los va a negar nunca, pero resulta que papá se muere y los 30 millones desaparecen por arte de magia y caen en el mismo saco de todo, y lo que tú pusiste al final queda como herencia. O a veces también los papás te ayudan a comprarte una propiedad, ponen el pie y tú pagas los dividendos toda la vida. Después tu papá se muere y si no puso las cosas a tu nombre, todo lo que tú pagaste se hizo humo y tus hermanos lo dividen en partes iguales y chao con tu propiedad. Entonces hay que ser súper claro y dejar las cosas muy, muy bien claras también en forma legal, porque lo que es de palabra, yo lo he visto, se hace humo y nada. Mira, que es bien importante, Daniel, lo que dice don Pedro, por eso quise mezclarlo con lo tuyo, con su experiencia. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque ese es el punto. Antes, ojalá, con toda la experiencia que hay, que va a seguir pasando, como es la vida, van a seguir habiendo gente que no lo haga, pero lo importante de esto de tenerte hoy día era que la gente, lo primero, ojalá, hablar en familia, ¿cierto? Sobre todo en estas fechas que son de juntarse y decir, para que no hayan problemas, para que no pase, preveamos, ¿cierto? Esto, y que haya un testamento, que haya un papelito donde realmente hasta uno, Alejandro, podría discutir, papá, pero ¿por qué a él esto y a él esto? Mira, él esto y esto por tal punto, creo que él se lo merece un poco más, hasta se podría discutir, ¿te fijáis? Pero que quede legalizado para no llegar al otro punto en donde ya las cosas se escapan de las manos. Señor Cohen. Mira, lo que pasa es que es bastante delicado el tema. Tú comprenderás que hablar de un tema en estas fiestas de esa índole, que además tiene que ver con la o cualquier otra oportunidad, no importa, si ni siquiera hablamos de la muerte, si no hablamos de la muerte, no arreglamos nuestra sepultura en el lugar que nosotros queremos antes de morirnos, con tiempo. Esto es exactamente igual con respecto a la herencia o hacer un testamento. Hay un paralelo ahí bastante profundo y que socialmente no se habla. Es un tabú. Es un tabú, exactamente. Entonces, claro, es tremendamente complicado. Ahora, tú comprenderás que en vida hablar, el padre decir, mira hijo, a ti te voy a dejar tanto, hija, a ti tanto, eso es absolutamente absurdo, que debería ser. Debería ser. No hay ni una posibilidad, ni una posibilidad. Ahora, ese es el tema. Ahora, el tema fundamental, y que es la parte más dolorosa realmente, que una vez más volvemos al tema de la codicia, porque hay codicia de por medio. Evidentemente que hay una interpretación absoluta. Entonces, claro, de repente uno dice, bueno, esta familia era tan unida como decía. No. O sea, mi hermano era tan hermano como se me presentó durante toda la vida. Vienen cuestionamientos que se producen tremendamente dolorosos y que uno ignoró. Sencillamente no se dio cuenta. Y muchas veces, por eso es que yo le decía, le preguntaba al principio, y me gustaría que ahondara un poquito más en el tema humano, Daniel. Dale, Daniel. Porque también tú te encuentras con situaciones como esas que ya al margen de la ley. La ley es la ley, pero sin embargo también tienes que lidiar, ¿no?, con este tremendo conflicto de codicia por un lado, emociones encontradas, y tú al medio, porque la verdad es que ese no es tu rol, ¿no? Tú no eres un consejero ni nada por el estilo, pero sin embargo de alguna forma estás bailando, ¿no?, en esta historia. ¿Cómo te enfrentas tú en esta parte humana, dolorosa, angustiosa? La verdad que a veces es complejo porque uno no solamente dice lo que hay que hacer, uno también tiene que escuchar, ponerse en el lugar, hay que ser empático, pero hay veces que uno dice, bueno, la ley es así, porque a veces a muchas personas piensan que la ley es injusta, ¿ya? Eso es una apreciación de cada uno, pero cuando uno ve que realmente algo es injusto es cuando ve que una persona tiene necesidades, ¿cierto? Y puede haber un hermano que se está aprovechando de esa situación, y es lamentable. Entonces, muy lamentable. Realmente lo que busca es tratar de llegar a un acuerdo.
y que la familia se vuelva a reponer como era antes del fallecimiento de una persona, porque es bien cierto que aunque uno no lo crea, la familia puede ser muy unida, se pueden querer mucho, el padre o madre puede decir, no, que mis hijos son lo mejor, se van a respetar y todo, y realmente no sucede. Uno dice, en un porcentaje, Daniel, en un porcentaje importante pasa así. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta. Un 90-10 la gente por la plata se desmaya, vamos peleando, lo que dijeron los valores a la basura. Creo que en ese ámbito de cosas, o sea, vamos más allá, en los temas familiares, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las separaciones, con los hijos, con la relación con los hijos, realmente, claro, si vamos a un punto, por ejemplo, una persona puede decir, no, tú no ves al hijo si no me das una pensión. Ya está hablando de dinero. Entonces, en general, en todo ámbito de vínculos sociales, laboral y todo tiene que ver con dinero. Y ese es un problema, porque no puede destruir ciertas cosas que son más valiosas. El ser humano, ¿no? Y que no se pueden comprar con dinero, por supuesto. Don Pedro, señor joven, el ser humano, de que se trata nuestro programa, que todas las semanas tratamos de llegar a ser mejor persona, entendiendo que hay cosas que sirven en la vida. Pero lo que tú decías, si uno ve con la necesidad, de lo que apelaba quizás Alejandro, al tema de esos valores que entregaron cuando esto se hizo, más encima con un testamento donde finalmente hay un porqué, ¿cierto? Hay un porqué se hizo así, que debía ser respetado, aún así. Pero quiero pasar al punto cuando no hay testamento, Daniel, cuando el padre y la madre mueren, ¿cierto? ¿Cómo es la sucesión ahí? A mí me pasó, me muero mi padre. Cuando no hay testamento, cuando la persona no dispone de sus bienes, le llamamos posesión intestada, ¿cierto? O sea, una herencia intestada. En ese caso, bueno, la protección, la ley sigue protegiendo al heredero. Por tanto, la mitad legitimaria se sigue respetando y el orden sucesorio, es decir, ¿a quién recibe primero? ¿Ya? El orden sucesorio hablamos primero de los descendientes, de los hijos, ¿cierto? De los cónyuges y descendientes, de los ascendientes, ¿cierto? De los hermanos, y si no hay ninguno de ellos, por ejemplo, fallece una persona que no tenía hijos, no tenía hermanos, y recibe el fisco, ¿ya? En el caso de la herencia intestada, la ley ya dispone quién va a recibir, ¿cierto? Como dispone, esta tramitación se hace administrativa. ¿Qué puede hacer una persona? Cualquier persona sin necesidad de abogado puede concurrir al servicio de registro civil, ¿ya? En cualquier registro civil del país, no así el testamento, porque el testamento se debe iniciar en el tribunal del último domicilio del causante, ¿ya? En este caso, la posesión intestada, que se tramita ante el registro civil, se puede hacer en cualquier registro civil del país, independiente de donde falleció su último domicilio. Eso lo puede realizar cualquier persona llenando formulario, ¿cierto? Acompañando documentos, certificado de función, certificado de nacimiento de los demás hijos, de los bienes, por ejemplo, certificado de AFP, si dejó fondos de AFP, si dejó dinero en el banco, y también las deudas, porque hay que tener presente también que las personas también deudan. Claro. Y la herencia viene siendo la continuación. Los herederos o hijos vienen siendo la continuación del causante, es decir, si él quiere deuda, las deudas también tienen que pagarla, responder por las deudas del causante. O sea, es decir, transmite derechos y obligaciones. Entonces, la persona concurre al registro civil, llena un formulario, esta emite una resolución, y esta resolución se debe publicar ya en un diario regional para el conocimiento de las personas, ¿cierto? Y pagar un impuesto posteriormente, si es necesario, o sea, si realmente debe pagar impuesto o no, eso dependerá cuál es la relación con el causante y cuáles son los bienes que cada uno recibe, ¿ya? A prorrata de esos montos, y después de eso puede inscribir. Cuando se inscribe la propiedad, por ejemplo, son 5 herederos, se inscribe la propiedad en el conservador de bienes raíces donde está la propiedad, y ahí se forma una comunidad. Y 5 hermanos pasan a ser, o 5 herederos, pasan a ser dueños de esa propiedad. Y ahí entra el conflicto, porque si uno quiere vender... pero espérate, pues, vamos un poquito antes, que está muy bueno para la gente entera. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, muere el padre y queda viva la madre, ¿cierto? Y conviene en mancomunado, ¿cierto? No con separaciones de bienes, ¿cierto? Que el caso más general, ¿cierto? Y tiene 4 hijos.
¿cómo sería la sucesión de los bienes que tenga ese padre? Ya, bueno, en ese sentido hay que distinguir si están casados en sociedad conyugal, ¿cierto? Sociedad conyugal, y esa propiedad se adquirió dentro del matrimonio, ¿cierto? La sociedad conyugal, al terminarse el matrimonio, ya sea por divorcio y se termina por la muerte de uno de los cónyuges, esa sociedad conyugal se extingue, ¿ya? Y cada uno recibe el 50% del bien, ¿cierto? Perfecto. Ya. En ese caso, recibiría la cónyuge el 50% del bien, inmediatamente, porque es un bien social, 50 y 50. Y después ella recibe como heredera el doble de lo que corresponde a cada hijo, del 50% que le queda a él, ¿cierto? Porque o sea, 50% es para la cónyuge sí o sí, y del otro 50% la cónyuge también recibe junto a los hijos. Junto a los hijos, por ejemplo, si son 4, recibiría el 25% de ese 50%. No, a ver, si son 4, este es más o menos el cálculo. Por ejemplo, son 4, un 10%. Claro, hay que dividirlo, por ejemplo, aquí, si son 4 hijos, la cónyuge se divide en 6. Es verdad. Se divide en 6 y ella toca el doble de lo que toca cada uno de sus hijos. Es decir, por ejemplo, la propiedad vale 100, ella ya recibe 50, y del otro 50, ¿cierto? Que queda, que es cierto, ella recibiría también, no lo mismo que los hijos, sino que un poquito más de lo que... Si el doble, ellos reciben 10, ella recibe 20. El doble de lo que recibe un hijo. Claro. Que suma en total, casado en sociedad conyugal, un 75%. No así, si no están casados en sociedad conyugal. Porque si no están casados en sociedad conyugal y están bienes separados, bueno, está la participación en gananciales, pero ese es un tema más complejo. El asunto es que ahí no recibe el 50%. Ella va como heredera. Iría como heredera del causante, pero no al 50%, sino al 100%. Perfecto. Entonces, esa división la hace la ley, ¿sabes? No, porque no hay testamento. Entonces, la ley dispone cuando no hay testamento, ya sabe cómo se reparte. Entonces, en ese sentido, la cónyuge tiene preferencia, porque siempre se le da el doble de lo que corresponde a cada hijo, independiente del régimen de matrimonial, sociedad conyugal o separación total de bienes. Ponte tú. Vamos a hacer otro ejemplo, señor Cobe. Si usted quiere me interrumpe, a los dos, don Pedro, porque a mí me gusta, porque esto uno aprende de esto es una clase, ¿cierto? Que estamos haciéndole con un abogado para que la gente sepa, porque esto es súper cotidiano. ¿Qué pasa? Muere el padre. No se reparte nada porque la mamá está en la casa, nadie molesta, todavía está la mamá, los hermanos están todos ahí tranquilos, ¿cierto? Pero muere la madre. ¿Qué pasa ahí? Ahí quedan las cosas, ahí se pelean todos. Ahí va, ¿viste? Ahí esto, ¿viste? Ahí tal cual dijo don Pedro. A ver, don Pedro, ¿qué apreciación tiene cuando se mueren los dos padres? ¿Qué pasa entre sus hermanos maravillosos con todos los valores? ¿Ah? Boxeo. Tiene razón don Pedro, ¿por qué? Porque mientras exista uno de los padres, entre comillas, puede poner orden. Porque está el padre vivo. Entonces, ese vínculo es importante para mantener a los hijos a raya. Sí. No estando los padres, no hay el papá que le dice, mira, hijo, yo te crié así, le recuerda como los crió. Pero una vez que no están los padres, como que se olvidan del tema. Entonces, ellos terminan peleando por dinero. Pero habiendo una madre entre medio, no va a pasar eso. Inclusive ni siquiera van a ir a buscar la casa de donde vive ella, la van a dejar ahí. Pero entendiendo lo que dice don Pedro, ¿qué habría que hacer ahí? Muere la madre, ¿cierto? Se le pasó no haber dejado herencia. La madre también puede dejar herencia en los bienes que ella toca. También se puede hacer un testamento de la madre, aunque haya, siempre. Siempre. Cualquier persona puede hacer testamento, inclusive teniendo o no teniendo bienes. ¿Ya? Porque uno no sabe qué puede heredar. O sea, sabemos que hay personas que heredan que ni saben que tienen herencia. Que eso se llama la posesión legal. Entonces cualquiera puede dejar, tenga o no tenga bienes, porque uno nunca sabe. Ya, ponte tú, se va, la madre no está en el cielo con el padre diciendo mis hijos van a estar sin ningún problema, los dejé bien criaditos, pero desde el cielo se dan cuenta que no fue así. Y uno de los hijos dice, bueno, esta casa es de los papás, grande, vale tanto dinero, yo quiero venderla. ¿Qué pasa ahí? Ya, bueno, cuando fallece una persona,
inmediatamente para tener la posesión efectiva, para poder disponer de la propiedad, hay que inscribirla, el nombre de las personas, porque va a seguir estando el nombre del difunto y obviamente el difunto no puede ir a hacer cualquier venta. ¿Qué es lo que es la posición efectiva? ¿Cómo se desglosa? ¿Cómo podría explicar a la gente qué es lo que es la posición efectiva? La posición efectiva es el trámite, sí, ¿no? La posición efectiva, lo hablamos hace un rato, cuando no hay testamento, se realiza el registro civil para que el registro civil declare quién son los herederos y quién tienen derecho a la herencia. Cuando se hace esa declaración por parte del registro civil, ese decreto se inscribe. Por ejemplo, que una propiedad, o sea, acá en Chillán, al caso, y los herederos vienen a Chillán, al conservador de bienes raíces, y dicen, mire, aquí tiene una posición efectiva donde todos estos somos herederos y dueños de esta propiedad. Se inscribe y queda el nombre de todos sus herederos. Entonces, cuando quiere vender uno, tienen que estar todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque están todos a nombre de ellos. Sí. Entonces, y eso cuando no se ponen de acuerdo, que debería ser lo ideal, ellos dicen, no, es que yo quiero vender, es que mira, es que la cuestión, tienen que ir a un juicio de partición. Perfecto. Pero antes que eso, me pasó algo y lo voy a contar como anécdota, que están escuchando los papás, tengo aquí un pequeño altar de ellos. Ponte tú, la posición efectiva es tan clara que si el papá, en este caso, uno de los hubiese tenido un hijo por fuera, ahí se puede saber si lo hubiese podido tener oculto, porque la posición efectiva investiga el registro civil, sí. ¿Cierto? Fíjate, a lo que puede llegar, que el tipo se muere, tenía un hijo calladito, la mujer hace la posición efectiva y en ese instante puede aparecer un hijo reconocido, ¿cierto? Así es. Un hijo reconocido puede aparecer también porque el registro civil lo va a investigar, porque también es parte de los bienes que tenía la persona. Ya. Sí, mira, para agregar algo, así como en el mismo contexto, también puede no haber, el registro civil puede ser que el causante nunca lo reconoció porque puede hacer reconocimiento del testamento, ¿cierto? O, bueno, voluntariamente en el registro civil, pero puede ser que no hay reconocimiento, pero él podría demandar al heredero para que lo reconozca. También podría hacer. Mira, o sea, está esa posibilidad. Sí, por supuesto. Claro. Luego los exámenes de ADN y todas esas cosas. Claro. Y quería ser justo también. Oye, ¿tenemos pausa, Jorge, o no hay pausa? Vamos, chiquitita, o los tiramos al tiro, Rubén, dime por acá, los tiramos al tiro, que está muy entretenido esto. Vamos a la pausa cortita. Vamos a la pausa, don Pedro, rápidamente. Vamos a la pausa. ¿Vamos a la pausa? Vamos cortito, que está muy bueno. Pausa comercial, Ópticas Bahía, muchas gracias. Cable Mundo, estamos en el canal 11, la va a hacer cortita, porque a Daniel Escarola queremos exprimirlo con todo su conocimiento. Don Pedro, mande la pausa con algún mensaje para que la gente vuelva. ¿Dónde nos puede ver? Bueno, primero que nada, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Pongan mucha atención porque esto es algo que atañe a todas las familias de Chile. Nos vamos a una pausa y ya volvemos y a la vuelta les cuento dónde nos pueden ver. Ven aquí. Ópticas Bahía, 60 años de tradición. Ópticas Bahía, visión con estilo. Te presento Mundo Go y es súper fácil. Lo prendo, entro y Go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si ya eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Herencia o reparticiones, quiebres, ¿cierto? En las familias se provocan. Estamos con el abogado Daniel Escalona, pero don Pedro tiene que contarnos cortito dónde la gente nos puede seguir en todo este camino que se llama Mente Sana, Vida Sana, señor. Pantalla gigante para usted.
Bueno, todos los jueves a las 15 horas en punto, además de estar en Cable Mundo Canal 11, estamos en más de 32 cables operadores en las 346 comunas del país y en 10 países de América, más 6 estados de Estados Unidos. Estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde a su servicio. Los jueves a las 3 de la tarde en Mente Sana, Vida Sana. ¿Sabe por qué le dijo miércoles? La conciencia. Oiga, ¿por qué dije miércoles? Porque se le salió un pitutito que tiene, por señor. Está lleno de pitutitos el caballero. No tengo pituto, tengo programas personales. Eso. Oiga, la próxima semana, el próximo jueves, conduce don Pedro Engel y vuelve Catara después de este tiempo que estuvo un poquito delicada de salud, porque van a hablar de todo lo que va a suceder el 2024 con la conducción central que la gente la espera del señor Pedro Engel, para que la gente sepa. Y justo, ¿sabe qué día le toca, señor? El día de los Inocentes. Sí, pues yo voy a estar en Miami, voy a estar con Daniel porque él va a ir a ver mis propiedades en Miami, así que vas a tener que conducir tú. Mire, Danielito, nos quedamos en la segunda etapa, ¿cierto? Se hace la posición efectiva, muere el padre, muere la madre, empiezan los conflictos habitualmente, nos estamos poniendo en el caso más habitual, ¿cierto? Ojalá que no suceda así, como dijo don Pedro, que se pueda dejar todo establecido antes. Se hace la posición efectiva, uno lo dijo, quiere vender. ¿Qué pasa ahí? O dos. Bueno, para vender la ley estima que tienen que estar todos de acuerdo, por supuesto, porque el mismo documento que se llama dominio vigente, que acredita el dominio de las cosas, de la propiedad, en este caso un bien raíz, para hacer una venta tienen que estar todos de acuerdo, porque son, por ejemplo, hay 5 herederos que están inscritos como dueños de la propiedad para que esa propiedad se pueda transferir a un tercero o entre ellos mismos, porque también se pueden hacer sesiones, tienen que firmar todo. Entonces, más de alguno dice, no quiero, o porque no le da la gana, o solamente porque, no sé, cualquier motivo puede haber, eso es válido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquiera de ellos podría ir a un tribunal a solicitar un juez partidor, para que éste liquide la propiedad, ¿cierto? Ya sea rematándola o vendiéndola. Y ahí viene el remate y ahí pierden todo. Pierden todo, o sea, claro, porque ahí baja el valor de la propiedad, ¿por cierto? Por supuesto, no solamente el remate, porque los remates, en realidad, obviamente un remate no es lo mismo que vender algo, no sé, con valor comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente el valor de la propiedad, que al rematarla baja, sino que también los gastos asociados a un juicio, que son las notificaciones, como decía hace un rato, el juicio mismo, pagar al abogado y además pagar al juez partidor, que no es funcionario. Por ejemplo, uno va a un tribunal a demandar, el juez no le cobra a uno, ¿cierto? Por lo general. Pero este juez partidor sí cobra. Y no son honorarios que sean bajos. De hecho, él cobra sobre la masa hereditaria, por ejemplo, son 100 millones, él va a cobrar 10 fácil, más todos los gastos asociados. Entonces, la propiedad, al venderse, probablemente no reciba nadie, o reciba muy poco dinero. Claro. Y bueno, hay personas que aún así quieren hacerlo porque al final quieren perjudicar al otro. O sea, y por último también zanjar, porque también es una situación insostenible, o sea, de permanente tensión. Ya, por último, prefiero ganar poco, pero terminar con esto y yo me separo y no quiero saber más de nadie. Que también hay un tema, siempre estamos dándonos vueltas en la parte afectiva, ¿eh? Siempre hay un tornado ahí que da vueltas. Impresionante. Pero generalmente, como dijo el abogado recién muy sabiamente, los problemas de herencia entre hermanos al final se traducen en que un hermano quiere perjudicar al otro, le da lo mismo cuánto sea lo que reciba, pero en el fondo lo que quiere es perjudicar. Y eso es penoso, porque al final vienen como venganzas de cosas hasta de cabro chico, de que me robaste una pelota de fútbol, el otro se quedó con eso en la cabeza y ya tiene 70 años y todavía se acuerda de eso, y en el momento de la herencia te perjudico. Y listo, me da lo mismo, que no gane nadie, pero te jodo. Don Pedro, Alejandro, Daniel, esta pregunta es para los tres, porque no está legal. Es mejor ahí que por ejemplo, se unan si son 4 y uno está en desacuerdo, se puedan unir y darle su parte, ¿cierto?, a esa persona para no tener que llegar a una partición. Eso es muy difícil.
No, ahí es muy difícil. O sea, se unen los dos para perjudicar a un tercero. No, dale su parte. Es decir, la casa vale, por ejemplo, ya la ponen a la venta, vale tanto, y una persona no quiere. Pero muy difícil, muy difícil. Pienso yo, Daniel, el que sabe. Daniel, sería una buena opción, por ejemplo, la casa vale 80, 100 millones, ¿cierto? Está la conversa los cuatro, uno la quiere vender, el otro dice, mira, no vendamos porque esta propiedad puede subir, o es de los papás, etcétera, etcétera. Y le pueden decir, ¿sabes qué? Ahí tienes tu parte, y la persona después tiene que firmar un papel. ¿Cómo sería el ejercicio ese? Y no quiere su parte, no quiere vender. Claro. Lo que dice San Pedro, porque al final, porque aquí es así, por ejemplo, como decía recién, el ejemplo de 4 personas o 5 personas son dueños de una propiedad. Para poder venderla, por ejemplo, a un tercero, tienen que firmar los 5. Entonces, es lógico que al hacer eso están haciendo una partición, porque cuando reciben el dinero, se van a repartir entre ellos. Claro. Pero es un tema voluntario. Entonces, vender una propiedad nunca podría vender 2 personas, o 3 o 4, sino todos juntos. Entonces, no es posible que estas personas vendan, después dicen, ahí tienes tu parte, porque tienen que firmar los otros. O sea, no llega a decir que, mira, yo voy a vender esto y te voy a dar la parte. No se podría, porque ellos en una venta tienen que participar. Todo es como en un matrimonio. Se tiene que autorizar por el cónyuge. Si no, la compraventa no es válida. ¿Por qué? Porque se lo estima la ley. O 2 personas que son dueños de un bien en común tienen que firmar ambos. Si no, cualquiera de los dos podría vender y después no le pasa la plata. Y me voy a hacer el caso. Oye, Daniel, tenemos que llegar al final. Faltan 2 minutitos para las 4. ¿Podrías venir más adelante para que siguiéramos con esto? Por supuesto, yo con gusto. ¿Cómo lo pasaste primero que todo con nosotros? No, muy bien, me encantó. Muy agradable. ¿Dónde te puedes ver otro punto de vista de todo esto? Porque al final todo esto tiene que son relaciones humanas. Uno está metido en este sistema, uno trata de buscar lo justo, pero se va a lo que dice la ley y a veces la ley no es abstracta, no le preocupa más allá los sentimientos, trata de solucionar los conflictos, pero internamente son muchos los conflictos. Yo veo hartos temas de familia y uno de repente, claro, lamenta que niños estén insertos en situaciones de grandes, que no tienen por qué pasar por esos problemas de grandes. Acá es la misma situación, que una persona tenga bienes y eso sea un problema para su familia después. También es un tema que ¿cómo sabes? Que destruye a la familia, o sea, los vínculos afectivos que son de sangre o incluso de amistad se pierden por plata, y eso es la... Don Pedro, me gustaría cortito sus palabras finales, que no podemos perderlas nunca. Bueno, primero que nada agradecer al abogado Daniel Escalona, que fue clarísimo en explicarnos qué pasa con la herencia, y también apelar a las personas que nos están escuchando que solucionen sus cosas, que hablen de la muerte, que digan dónde quieren ser enterrados, que hagan con sus cosas, qué música les pongan al funeral, y que dejen muy clara toda la parte económica, porque si no después las familias se rompen y no hay ninguna gotita, ningún pegamento que se pueda volver a juntar una familia rota. Muy bien, don Pedro. Alejandro Cohen, por favor, su tiempo, que también lo espera la gente. Mira, yo quisiera solamente agregar un epílogo con respecto a lo que dice Pedro. Si tiene propiedades, bienes, lo que sea, por favor, disfrútenlo. Disfrútenlo, como decía Daniel. Lleguen, pasen lo bonito, porque la vida continúa. O sea, los hijos igual van a sobrevivir de alguna forma, pero el padre o la madre o el matrimonio que trabajó duro merecen disfrutar de la vida y de sus bienes. Y por último, lo que quisiera agregar, qué terrible la parte de la maldad del ser humano, la codicia. Es que, y lo dije antes porque vamos a profundizar en eso, me gustaría que le diera una vuelta, señor, que le diera una vuelta para los temas siguientes la próxima semana de don Pedro, para el primer jueves de enero, porque mire, qué terrible lo que trae el ser humano, ¿cierto? Qué terrible, me quedé pensando en eso. Danielito, cuéntanos tus redes sociales, cuéntanos un poco dónde la gente te puede, aproveche para pasar el teléfono, todo lo que usted quiera, por favor, para darle las gracias a Click TV. Estamos cerca tuyo, Click TV está en Concepción, la gente está muy cerca tuyo. Perfecto, sí, yo tengo mi oficina acá en Chillán, en la ciudad de Chillán, en Arturo Prat 605. Perfecto. Ya, esto es central,
está en el centro Chillán. Bueno, y me pueden encontrar, hablar por WhatsApp o llamarme al número 957-130-791 o buscarme en las redes sociales por abogado Daniel Escalona. Súper. Ha sido un placer para todos. Muchísimas gracias a Click TV Chile. Gracias a Daniel Escalona, don Pedro Engel, don Alejandro Cohen. Recuerden que nos juntamos el próximo jueves. Conduce Pedro Engel. Vamos a hablar de todo lo que depara el 2024. Don Pedro, la próxima semana yo soy Tauro de 1969. Por favor, yo voy a mirar el programa después que termine. Écheme toda la energía posible. Espero que pasen una hermosa Navidad. Recuerden el sentido de la Navidad, el sentido de toda la familia, ¿cierto? El sentido de nació, ¿cierto? Jesús, ¿cierto? El sentido no tanto al consumismo, démosle mal corazón, que es lo que nosotros habitualmente hacemos cada jueves en nuestro programa. Don Pedro, feliz Navidad. Alejandro, igualmente, feliz Navidad. Felicidades para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao, que les vaya bien. Feliz Navidad, director. Un abrazo grande también a usted y a toda la gente. Gracias por la invitación. Gusto. Y gracias por seguirnos. Gracias, señor director. Hasta luego. Gracias. Feliz Navidad para todos. Chao, chao. Nos vemos el otro jueves. El Día de los Inocentes.